Gloria a Dios. Y comenzamos con el libro de Romanos. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer alternadamente Romanos. Vamos a leer hasta el versículo 17 y después vemos. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo junto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, cuanto es justo por la fe vivirá. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Este libro, hermanos, de Romanos es el más largo de todas las epístolas escritas por Pablo. No hay dudas, hermanos, de que fue Pablo que lo escribió. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, él no conocía Roma. Él no había ido a Roma. No fue Pablo que fundó la iglesia de Roma. No se sabe quién la fundó. Si usted le pregunta a algún católico, ¿qué le va a decir quién la fundó? Pedro, que fue el primer papa, dicen, ¿no es cierto? Pero la historia no dice ni que Pedro haya estado en Roma, ni siquiera, y Pablo, vieron que Pablo, después vamos a ver, a través de toda la epístola, él dice que él no iba a fundar sobre el fundamento ajeno, es decir, que él respetaba, las iglesias, tenía ética, ¿no es cierto?, de respetar donde ya habían fundado una iglesia y había un siervo de Dios, él no iba, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y después al final de esta carta, en el capítulo 16, él menciona cantidad de hermanos, y a Pedro lo menciona. Entonces, hermano, ¿cómo se fundó esa iglesia? Bueno, se cree, hermanos, que en el día de Pentecostés, que había de todos lados, ¿no es cierto? Y había romanos también, que esos romanos volvieron, después de estar en la fiesta, volvieron a Roma y allí predicaron a otros y se fundó la iglesia. Pero Pablo, hermanos, gloria al Señor, habíamos visto que por fin ese anhelo que tenía, que lo hemos leído acá, que dice, yo quiero ir a Roma, oren por mí, he sido estorbado hasta ahora, pero yo oro por ustedes, que no los conocía. Pablo, terminamos en el libro de Hechos y Pablo llegó a Roma.
Amén. Él estaba en Roma. Por eso, qué precioso cuando esos versículos que leímos dice que Pablo cuando vio a los hermanos cobró aliento. Amén. Porque después de tanta lucha, de tanta adversidad, ¿no es cierto?, llega a donde él quería, llega a Roma, amén, a esa gran ciudad, ¿no es cierto?, a la capital del imperio, allí a predicar la palabra sabiendo que había hermanos, pero él quería estar con ellos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y yo pensaba, hermano, este anhelo de Pablo, ¿no es cierto?, de llegar a Roma, como algo parecido al anhelo que tenemos nosotros de llegar al cielo, de llegar donde está el Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y a veces cuando recién comenzamos pensamos, ay, qué lindo, Señor, qué paz que siento, le voy a servir siempre, y van a pasar los años, y voy a servirle, y voy a llegar a viejita, y voy a estar allí, de repente se me va a parar el corazón, y de repente se me sale el espíritu, y ya voy a estar en el cielo. Y no es así, hermano. Esto, hay luchas, hay tribulaciones, hay problemas. A través de muchas tribulaciones llegaremos al reino de los cielos. Es decir, ¿y cómo vamos a llegar? ¿Cómo, si el Señor no viene a buscarnos antes, cómo iremos a partir? ¿Cómo será que nuestro espíritu va a salir, nuestra alma va a salir de nuestro cuerpo a través de una enfermedad dolorosa? No sabemos, ¿no es cierto? Así que hasta que estemos en el cielo, tribulación va a haber, y así, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso será llegar allá. Amén. Qué maravilloso pisar, hermano, esas puertas del cielo. Amén. Yo no sé cómo será, sin ángel o el Señor las abrirá. Amén. Pero venid, benditos de mi Padre, del reino. Qué glorioso, hermano. Y todo lo que pasemos aquí, sea de enfermedad, de privaciones, de necesidades, eso sí valió la pena. Que eso no se compara con esta gloria maravillosa que el Señor tiene preparada para nosotros, hermano. Sí, valdrá la pena. Pero hay que esforzarse, porque cuando vienen los momentos difíciles, como que queremos decaer, ¿no es cierto? Y eso parece que nos supera, pero pedirle fuerza al Señor en nuestras debilidades para poder fortalecernos y seguir, porque ya falta menos, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso el Señor. Gloria a Dios. Entonces, como decíamos, hermano, Pablo escribió esta carta. Amén. Cuando él llega a Roma, acá como leímos este último capítulo de Hechos, cuando él llega a Roma, ya hacía como 3 años que le había mandado esa carta a los hermanos. ¿Cuándo escribió la carta? Cuando él estaba finalizando su tercer viaje misionero, vamos a ir aquí a Hechos 20, cuando él estaba finalizando su tercer viaje misionero, ya estaba volviendo a Jerusalén con unos cuantos hermanos. ¿Se acuerda que llevaba una ofrenda grande porque él quería entregarla a quién? A la iglesia de Jerusalén, a los pobres, ¿no es cierto? Y él ya estaba volviendo a su tercer viaje misionero, y allí, en su recorrido, él llega a Grecia. Y en Grecia estaba la iglesia de Corinto. Y él estuvo 3 meses allí en Corinto. Entonces dicen los que estudian, amén, la palabra, yo repito lo que estudian, ¿no es cierto? Dice que era allí en Corinto, en esos 3 meses, él escribió esa carta a los romanos. Vieron que allí en 22, Hechos 22 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, aquellas regiones, aquellos lugares que ya había recorrido y había iglesias, pero volvió, ¿no es cierto? Dice, después de haber llegó a Grecia, dice, ¿no? Pablo, dice Lucas. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanza por los judíos para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que él se fue por tierra y los hermanos, los otros, siguieron por mar? Bueno, en esos 3 meses, Pablo escribió esta carta a los romanos y se la envió por medio de la hermana Febe, que él la nombra más adelante a esa hermana, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces, terminando su tercer viaje misionero, desde Corinto, Pablo escribió entonces esta carta, ¿amén? Cuando se preparaba para visitar Jerusalén a llevar una ofrenda. Esta carta, hermanos, es de Pablo, no hay dudas, pero no la escribió él con su mano, ¿no es cierto? Seguramente era costumbre, a veces los escritores tenían un amanuense que le dicen que escribía las cartas, pero se supone que Pablo lo hacía, ¿por qué? Porque tenía problemas en la vista.
Amén. Entonces él tenía, y el que escribió esta epístola, ¿quién es? Tercio. Allí dice en Romanos 16, 22, ¿qué dice? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Así que el que escribió la epístola fue Tercio. Seguramente Pablo le dictaba y Tercio escribía. Pero la carta es de Pablo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No se sabe, como dijimos al principio, quién fundó la iglesia de Roma, pero lo más probable es que de aquel día de Pentecostés, amén, que había de todos lados, de todo el mundo conocido, nosotros también había peregrinos de Roma que habían ido a la fiesta y allí recibieron el Evangelio, amén, y vuelven a Roma y allí entonces se funda la iglesia por esos hermanos. Amén, gloria a Dios. Romanos, hermanos, tiene una particularidad que encierra toda la doctrina del Evangelio. Dicen los estudiosos, ¿no es cierto?, que si se perdiera toda la Biblia, todos los libros de la Biblia se perdieran y quedara solo Romanos, alcanza para entender el Evangelio. Porque habla de todo. Habla de... Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Habla de todos los temas del pecado, del perdón, de la justificación, de la gracia del Señor, del Espíritu Santo. Todos los temas los abarca Romanos. Las otras cartas que Pablo escribió tratan temas puntuales, porque ya Pablo había estado en esos lugares, él fundó esas iglesias, él les enseñó todo acerca del Evangelio, y después surgían algunos problemas que él les mandaba cartas. Por ejemplo, los Corintios había fundado él, ¿no es cierto? Pero habían surgido problemas que se enteró por unos hermanos que había división. Por eso, hermanos, como en la palabra de Dios aprendemos, hermanos, que cuando se dice a la persona adecuada el problema que hay en la iglesia es de Dios, ¿no es cierto? No es chusmerío. Ay, no, yo me ando chusmeando. No, cuando se dice, porque Pablo lo dice claramente. Cuando empieza ahí Corintios dice, he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, nombra la familia, que hay entre vosotros división pero ¿por qué Cloé le dijo a Pablo? ¿Fue por chusmerío o por qué? Para ver si se puede solucionar. Para que se tomen medidas, ¿no es cierto? Y Pablo les explique, les hable, les exhorte como lo hizo. Amén. Pero si Cloé no decía, Pablo no sabía. Y los hermanos iban a seguir, ¿no es cierto? Y en esa división y sin que saben qué iba a terminar, ¿no? Entonces digo, que Dios nos ayude. ¿Chusmerío? ¿Cuándo sería chusmerío? Cuando va de una persona a otra y... Claro, no con el fin de ayudar o de remediar, sino de eso que tenemos los seres humanos que nos gusta, ¿no es cierto?, comentar y así. Eso sí, pero cuando es para arreglar una situación, para hacer de bendición, eso no es chusmerío, eso fue lo que hicieron. Bueno, eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto, pero por ejemplo Pablo después también escribe a los Gálatas, y los Gálatas había otro problema distinto, era que estaban los judíos allí metiéndose y haciéndole que tenían que circuncidarse igual, y ahí Pablo les escribe un problema puntual allí en los Gálatas. Después, por ejemplo, en Tesalónica, era una iglesia preciosa, pero tenían un problema que se morían los hermanos y los hermanos estaban atribulados porque no sabían dónde iban esos que se morían, y Pablo les aclara ese punto. Y así la mayoría de esas cartas es con un problema, ¿no es cierto?, puntual que tiene que... Pero acá, ¿no es cierto?, Pablo, uno tiene que pensar que, porque Pablo, uno a través de las cartas, ¿no es cierto?, uno ve que la amaba, porque él cuando dice, habla de las luchas que él padece y todo, y dice, y lo más grande que sobre mí cada día se agolpa el problema de toda la iglesia. Porque dice que él sufría por la iglesia, él se preocupaba por los hermanos, gloria al Señor, y quería saber. Entonces, sabía que era una iglesia grande en Roma, él no la había fundado, él sabía, bueno, que él sabía cómo predicaba el Evangelio y era clarito y a rajatabla, ¿no es cierto? Y que las cosas quedaran claras. Entonces pensaría, ¿cómo estarán esos hermanos? ¿Les faltará algo? ¿Estarán fallando en algún área? Además había problemas también en Roma porque, ¿se acuerdan que en Hechos 18
Pablo se encuentra con Priscila y Aquila. ¿Qué había pasado con Priscila y Aquila? Había sido expulsados de Roma por el emperador. Es decir, que había habido alguna persecución, le echaron la culpa a los judíos, y en aquel tiempo, hermano, los judíos y los cristianos eran como, para los del mundo, era como una cosa parecida, era como que los cristianismos era una rama del judaísmo. Entonces, cuando se enojaban con los judíos, se enojaban con los cristianos también. Entonces, en esa época, el emperador Claudio echó a todos los judíos de Roma. No sé por qué problema los echó. Y aquí Pablo conoce a Priscila y Aquila. Pero dice que a los 6 años, Claudio revoca esa orden y los hace volver. Entonces, imagínense, hermano, esos hermanos que habían salido de Roma, que se fueron por un lado, para el otro, después vuelven, vienen con distintas ideas, distintas costumbres. Ah, no, porque allá en la iglesia fulano, yo fui allá en Cencrea, allá danza, y baila, y otro puede decir, no, allá nos ponemos velo. Y otro, yo qué sé, no, allá los músicos están recasados, pero algunos están juntados. Y tantas cosas que se rejuntan. Y Pablo tendría, ¿no es cierto?, ese temor, ¿no es cierto?, y quería explicarle todo, ¿no es cierto? Por eso una de las razones. ¿Sí? Se no refiere que llegue media hora antes. Ah, sí, allá llegamos y ya nos ponemos a cantar, ya nadie ora. Alabado Dios. Nadie, no, estar de oración, no. Eso no. Y todo, ¿no es cierto? Cada maestrita con su librito, como dicen, ¿no? Y además son cosas que pasan hasta hoy día, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que ahora no he escuchado, pero en el tiempo de los mensajes que se pasaban por radio del pastor Muñoz, mucha gente llamaba, ay, me encanta, quiero unirme a las iglesias, quiero unirme a esa obra. Pero hermano, no piensa que solo el mensaje. Acá me acuerdo que cuando recién empezamos, el pastor ponía en la radio un mensaje de Muñoz, cuando recién vinieron, creo que eran de Yute, por ahí, ¿no te acordás? De una señora. Y se paró y se vino acá adelante de pantalón y enloquecida con los mensajes de Muñoz. ¿Y qué escuchan? ¿No? ¿Qué escuchan? Y así la gente, y los hermanos han tenido experiencia en esto de aquel muchacho de Mercedes Iván, vayan allá a Mercedes, que mi gente conoce al Señor, qué sé yo. Pero al llegar la palabra no quieren cambiar, están con sus cosas, ¿no? Que danza, no que esto, que lo otro. Y no que nada de recasamiento. No, es el Señor así como nos llama, así estamos. Y así le pasa, hermano. Y acá en la obra, ¿no es cierto? A los hermanos de Montevideo, ¿no es cierto? Supervisor, a los pastores ya le ha pasado de ir lejos, que los llaman de lejos, ya de Punta Arenas. Me acuerdo que fueron un tiempo que era en Chile, pero allá en la puntita, vio que Chile termina en la puntita, lejísimo para ir, caro todo. Y después no se fue más, porque ¿qué quiere la gente? Quieren la cobertura, ¿no es cierto? Y de gente que ora y que vive en santidad, pero ellos no ponen nada. A nosotros nos pasó en Pegacho ahí también. Y en Quebracho también nos pasó, ¿no es cierto? No queremos unirnos, porque sí, queremos un respaldo de iglesia de oración, y después recasados participantes no entienden, no aceptan, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Y sigue pasando. En Formosa ya también pasó, ¿no es cierto? Con Antonio, que muchos lo conocimos, ¿no? Se le exhortaba el supervisor, los pastores, cosas que lo hacía bien, que no encaja, ¿no es cierto?, con la ética, ¿no? Y no se fue. Ahora creo que hasta la política anda, porque quieren eso, ¿no es cierto? Quieren que haya una cobertura de una misión de algo, pero no someterse, ¿no? Y yo pienso que Pablo todo eso pensaría cómo estaban esos hermanos, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a nosotros también, hermano, ¿eh? Porque de nada nos sirve tener una misión, una cobertura, si nosotros no guardamos la palabra de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. No sabía qué conocimiento tenía la iglesia, ¿no? Gloria al Señor. Y en esta carta habla de todos los temas, hermano. Gloria al Señor. Habla, ¿no?
por ejemplo, el pecado y de que todos somos pecadores. Porque cuánta gente hay, hermanos, también, que necesitan que Dios intervenga a través de su palabra y les haga entender que todos somos pecadores. Porque hay gente que habla y dice, no, yo era católica y ahora soy evangélica, como que es lo mismo. Como que cambió de religión nada más, pero no hay un cambio en su vida, no hay un arrepentimiento. No, porque yo no soy tan pecadora como fulano, nunca hice mal, pero no, todos somos pecadores. Y entonces nuestro Pablo ahí le explica, no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores, ¿no? Gloria al Señor, tantas cosas, ¿no es cierto?, que pasa por las personas, ¿no es cierto?, que no hay un cambio, ¿no?, en sus vidas. Gloria al Señor. Debido al pecado, los cristianos carecen de la justicia de Dios, ¿no? Debido al pecado, los cristianos carecen de la justicia de Dios. Aleluya. Bueno, dice acá, si se perdieran todos los libros de la Biblia y quedara solo Romanos, con eso alcanza. Hermano, este libro de Romanos ha sido de bendición desde los comienzos, ¿no es cierto?, de la iglesia. Amén. Todo aquel que buscaba a Dios y leía Romanos, aquel que estaba confundido y leía Romanos, se le aclaraban cantidad de puntos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han escuchado que a veces sale, bueno, según San Agustín. San Agustín era un teólogo del siglo III, IV después de Cristo, y él también dice que tuvo un periodo que no tenía paz, no tenía seguridad en cuanto a la salvación, en cuanto a que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios transforma. Y leyendo el libro de Romanos, vamos a decir que aquí San Agustín realmente se convirtió. Amén. La bendición que es hasta el día de hoy, amén, es de bendición. Otro hermano que siempre lo nombramos es Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, era un teólogo. Él iba a distintos lugares, capillas, catedrales, ¿no es cierto?, a dar enseñanzas de teología. Enseñaba libros de la Biblia. Amén. Pero él siempre en su corazón tenía esa duda de la salvación. Porque él ayunaba, él hacía sacrificio, tanta cosa, y él no sentía el perdón de Dios. Él se sentía siempre con Dios, siempre se sentía en falta con Dios. No podía entender que un Dios tan santo pudiera perdonarlo y aceptarlo como hijo. Y leyendo el libro de Romanos, Lutero entiende la verdad de Dios. Y sobre todo ese versículo dice, mas el justo por la fe vivirá. Dice que cuando él leyó ese versículo, dice que fue como una cosa que se le abrió la mente y entendió. Y amén, y todo, creo que la mayoría conocemos la historia, que hizo esas 95 tesis y fue y las clavó en la catedral, ¿no es cierto? Y se salió del catolicismo y fue un siervo de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Otro hermano que también fue tocado por la palabra de Dios, sobre todo por este libro de Romanos, fue Juan Wesley. Wesley se le conoce como el príncipe de los predicadores, que vivió por ahí por el siglo XVIII. También, hermanos, el libro de Romanos trajo mucha claridad a su alma y trajo paz. Amén, gloria al Señor, como gente que conocía la palabra pero no la vivía. Gloria a Dios. Porque eso es lo que es el Evangelio, no solo conocerlo sino vivirla. Saber que soy una hija de Dios, que soy un hijo de Dios, que el Señor me ha perdonado, que tengo paz, que tengo la salvación. Gloria a Dios. Amén. Y a eso le pasó a Wesley, ¿no es cierto? También, no sé si ustedes han escuchado de Martin Luther King, que creo que fue presidente de Estados Unidos ese hombre. Creo que Martin Luther King. Bueno, yo sé que abolió la esclavitud. Él también tuvo, ¿no es cierto?, una revelación de Dios a través de este libro de Romanos. También Juan Calvino fue una persona también que fue muy influenciada, ¿amén?, por este libro de Romanos. Gloria a Dios. Es la más larga de todas las epístolas, nos muestra cuán malos somos y cuán amados somos. Qué precioso, hermano. Amén, revela realmente, porque esto es, ¿no es cierto?, es más que los evangelios, ¿no? Es más profundo. Va más los evangelios fueron maravillosos, la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo. Pero esto va como más profundo, va más arraigado, ¿no es cierto? Y dice, nos muestra cuán malos somos y cuán amados somos. Porque
que sería que nos mostrara cuán pecadores somos y lo perdidos que estamos, y no nos muestre el camino para la salvación, el amor de Dios. Pero Romanos nos muestra cuán malos somos, cuán perdidos estamos, cuán pecadores somos, pero el amor de Dios, amén, que nos perdona, amén, nos hace su Hijo y nos tiene un cielo, ¿no es cierto?, para nosotros. Gloria al Señor. Nos muestra cuán malos somos y cuán amados somos también. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo, hermanos, de esto que hemos hablado, como es como una introducción, hermanos, pero ¿alguien quiere aportar algo? Me queda claro lo que hablaba ya el hombre de la iglesia ya en Mercedes, que hablaba con los compañeros de trabajo de los problemas en la iglesia, y ahí está lo que hablaba usted, voy a decir. Eso es chusmería. Sí, porque no era para traer solución, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, hermano. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Pedirle al Señor que nos... Porque la mayoría de nosotros tenemos gente incrédula o en la casa o cerca o que nos visita, y es tan común, ¿no es cierto?, querer hablar de los problemas de los hermanos con esa gente que no viene a la iglesia. Y eso tenemos que evitarlo, ¿no? Eso no debe ser, ¿no? Y una de las palabras que siempre viene a mi mente es cuando David se entera que Saúl lo había matado, ¿no es cierto? Dijo que no se enteren las hijas del Filisteo, que no se alegren los enemigos. Porque, hermano, por más que, ay, qué tremendo lo que le pasó, lo que pasó, lo que le hicieron en la iglesia, una persona que no conoce al Señor se alegra, porque ¿qué quiere el enemigo? ¿No? Entonces, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Aún contar problemas a otros hermanos de otras iglesias, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude y nos libre, amén, de no participar de esas cosas. Gloria al Señor. No sé si alguien más quiere aportar algo. Y lo bueno sería, pastora, de hablar lo bueno, lo que Dios Amén, hace. amén. Eso sí. con lo incrédulo igual, hablar. Lo bueno sí, pero que Dios nos ayude, porque a veces, ¿no es cierto?, salen solo cosas, quejas y problemas de iglesia que en todos lados hay, ¿no es cierto? Pero tenemos con quién hablar y a quién hablar, y no a personas que nos van a aportar, amén. Pero sí cosas buenas, amén. Gloria al Señor. Eso sí, a mí eso es testificar. Si no, después con qué lo ganamos. Nada, la iglesia tuvo problemas. Amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, empezamos acá entonces. En la salutación, amén, como ahora ya nos escriben cartas, ¿no es cierto? Antes existían las cartas, ahora ya muy pocos escriben cartas con las redes sociales y todo, pero todas las cartas, me acuerdo que era una de las tareas que teníamos cuando íbamos a la escuela, ¿no es cierto?, redactar una carta, y tenemos que saber que toda carta tiene una salutación, ¿no es cierto?, y el encabezamiento, y bueno, esas cosas, ¿no es cierto?, que ahora ya no sirve de nada saber eso, ¿no? Pero acá vemos la salutación. Pablo saluda, amén, a la iglesia, y se presenta, amén, gloria al Señor. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuántas cosas dice Pablo en este solo versículo? Porque Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Siervo, y en algunas versiones puede decir esclavo de Jesucristo. Presentarse así en Roma como esclavo era una cosa que a ellos les iba a llamar la atención. Porque en Roma, si ustedes pueden leer después la historia de Roma, estaba dividida y lo que más abundaba en Roma eran esclavos. Eran esclavos que no tenían derecho a nada y era lo peor, ¿no es cierto?, que podía tener en la sociedad, era ser esclavo, ¿no? Y Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo. Ahora, un esclavo distinto, porque nosotros somos esclavos voluntariamente y con gozo. Amén. Y estos otros eran esclavos involuntariamente y llenos de tristeza y de amargura. Y tenían que hacer las cosas que su amo les decía, obligados. Nosotros somos esclavos, somos siervos de Jesucristo con gozo, con alegría, y le servimos voluntariamente y sentimos gozo de servirle a Él. Es distinto, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero Pablo, ¿no?, y como cada uno de nosotros somos siervos de Jesucristo, reconociendo que Jesucristo es el Señor, que le servimos, amén, porque Él es nuestro Señor y Él es el que es la cabeza, el que dirige, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
No era apóstol porque él quería. Hoy abundan los apóstoles. No sé quién les dijo que son apóstoles ellos mismos. Pero Pablo fue llamado a ser apóstol. Amén. Dios lo llamó, lo apartó. Amén. Se manifestó. Amén, a él, amén, gloria al Señor, en aquel camino a Damasco se manifestó a Pablo y lo llamó para ser apóstol, para ser enviado a lugares donde nadie había ido. El último apóstol, hermano, fue Pablo. No hay más apóstoles. Amén, gloria. Una de las cosas que tenían que tener los apóstoles, esto es ver al Señor. Y Pablo vio al Señor, amén, cuando se le manifestó allí en ese camino a Damasco. Vio esa luz y reconoció y se dio cuenta porque él dijo, ¿quién eres, Señor? Amén. Gloria a Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, separado para el Evangelio. Él antes había sido fariseo. Y dice que la palabra fariseo quiere decir apartado. Y él era apartado a su religión, ¿no es cierto? Él no se contaminaba. Ahora él era apartado para el Evangelio. Así que cada uno de nosotros, hermanos, somos apartados, somos separados para el Evangelio. Amén. No nos contaminamos con otra cosa que no pertenezca al Evangelio, que no sea el Evangelio de Dios. Amén. No es el Evangelio de hombre, sino que es el Evangelio de Dios. Que él ¿quién? Dios. Había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, que no es algo nuevo. Vieron que a Pablo cuando le iban a interrogar, le decían, a ver, ¿qué es esta nueva enseñanza que trae? No era algo nuevo, era algo que ya estaba escrito, amén, en el Antiguo Testamento por los profetas, amén, de que el Mesías iba a venir. Y iba a venir de esta manera, y hasta el día de hoy, uno escucha a un judío religioso, ¿no es cierto? ¿Cómo no entienden que Jesús, ¿no es cierto?, el Mesías tenía que venir en carne, morir, y si resucitaba, ese era el Mesías? Muchos capaz habían venido, ¿no es cierto?, diciendo que era el Mesías, pero murieron y allí quedaron. Pero Jesús vino como hombre, vivió como hombre, nació del vientre de María, ¿no es cierto?, pero él murió y resucitó. Entonces vemos que hay dos cosas, ¿no es cierto?, que verifican que Jesús es el Mesías. Amén. Amén. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era descendiente de David según la carne, según la forma humana, podemos decir. Amén. Pero dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Jesús se declara Dios, amén, gloria al Señor, no fue en el pesebre, no fue en su ministerio, sino cuando Él muere y resucita. Ahí realmente muestra sus credenciales que realmente es el Hijo de Dios. Amén, que es el Mesías, amén, anunciado en la Escritura. Vino en carne, pero murió y resucitó. Y allí fue demostrado, amén, que Él es el Hijo de Dios. Dice el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aleluya, qué tremendo, hermanos, amén, gloria a Dios. De Dios o del Señor Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios, se recibe la gracia, el apostolado, el ministerio, amén, para predicar la palabra, para que las vidas obedezcan en todas las naciones, por amor de su nombre, no obligados, no por odio, no por miedo, sino por amor. Amén. Gloria al Señor. Entre, dice, las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Le dice, entre los cuales, entre todos esos llamados, amén, a ser hijos de Dios, por amor, están también ustedes, los de Roma, amén, que son llamados a ser de Jesucristo. Y aunque Pablo nunca había estado en Roma, él al final, en el capítulo 16, él menciona a cantidad de hermanos, como que los conocía. Ahora, ¿cómo los habrá conocido? ¿Qué piensan ustedes? Por los comentarios de otros hermanos. Por los comentarios de otros hermanos. Por los comentarios de otros hermanos. De repente en esos recorridos, capaz algunos eran de esas ciudades que él andaban, de esa iglesia, y después fueron a Roma, o de repente estaban en Roma y se enteraron que Pablo andaba en algún lado de por ahí medio cerca y fueron, aunque no era tan cerca, por eso Pablo no fue, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que él nombra, bien, en el capítulo 16 podemos llegar, pero nombra cantidad de hermanos.
Amén, como que los conocía, ¿no? Aleluya. Y miren, vamos ahí al 16. Cuando dice 16, lo recomiendo además nuestra hermana Febe, que es diaconisa en la iglesia Santiago. Febe fue la que llevó la carta a los romanos. Después en el versículo 3 dice saludar a Priscila y Aquila, que habían estado con Pablo y ahora volvieron a Roma. Amén. ¿Se acuerdan que les dije que Claudio había dado la orden de que volvieran? Gloria al Señor. Y después saluda a cantidad de hermanos. Amén. Y como que los conocía. Gloria al Señor. Así que no dice cómo los conocía. Uno puede usar la imaginación y pensar, bueno, capaz ellos fueron a la iglesia o fueron convertidos y fueron para Roma, ¿no? Gloria al Señor. A todos, dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Digo, qué maravilloso. Otro día cuando la hermana Mercedes decía de esos muchachos, ¿no es cierto?, que ella ve perdidos en la droga, muchos echados del hogar, sin familia, ¿no es cierto? Y yo digo, todos ellos son amados de Dios. Todo aquel que pasa, todo aquel que nosotros vemos, sea rico, sea pobre, sepa leer o no sepa leer, son amados de Dios. ¿Por qué no disfrutan ese amor? Porque no quieren, o porque nadie les habló, o porque nadie les insistió. Porque a veces se dice, Dios te ama. ¿Quién me va a amar a mí, Dios? Mira cómo estoy. Y Dios les ama. Todos son amados de Dios. A todos los que estáis en Roma y en todo lugar, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a vivir una vida de santidad, todos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la salutación. Y ahora comienza, ¿no es cierto?, a desarrollar, ¿no es cierto?, el tema. Y dice el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta era una iglesia parecida a las de Tesalónica. ¿Se acuerdan que Tesalónica dice que vuestra fe se va divulgando por todo el mundo? De modo que no tenemos nosotros que hablar nada, porque todo el mundo sabe de la fe de ustedes. Digo, qué lindo que el Señor pueda decir de la iglesia aquí, ¿no es cierto? Amén, que la fe de esta iglesia se divulga. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y esto es una cosa que también nos enseña a nosotros, hermano. Pablo oraba siempre por ellos, aún sin conocerlos. ¿Amén? Pero decía, testigo me es Dios. Porque todos nosotros decimos, sí, yo oro. Yo oré por ese caso, yo oré por esto, oro. Ahora, ¿es testigo Dios de que decimos la verdad? ¿Es testigo Dios porque nadie nos ve? Amén, nadie nos ve. Pero hay uno que nos ve. Amén, y Pablo estaba seguro, amén, de lo que él decía, testigo me es Dios. Dios sabe que yo oro por ustedes siempre en mis oraciones. Y qué tremendo, hermano, porque uno, aún sin conocer a los hermanos, sin conocer a la iglesia, nosotros podemos orar y Dios bendice esa congregación. Dios bendice, hermano. Como cuántos estarán orando por nosotros también aún sin conocerlo. Por eso, qué bueno es, ¿no es cierto?, publicar cosas de la iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia en actividades, amén, porque otros oran, amén, por nosotros, amén, y uno lo sabe, hermanos, de por qué nos estamos sosteniendo, por qué vamos siguiendo adelante, y por la oración también de otros, amén, que aún sin conocernos oran por nosotros. Nosotros también tenemos que orar, aún por aquellos que no conocemos, amén, gloria al Señor. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, que Pablo, esta carta, como dije, la escribió 3 años antes de llegar. Y él estaba diciendo que él quería llegar a Roma. Estaba orando por eso. Orando por llegar a Roma. Pero esperando la voluntad de Dios. Amén. Eso es importante, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque él oraba, esperaba,
pero no estaba de brazos cruzados hasta que me llegue el momento de ir a Roma. Él seguía haciendo la obra, él seguía moviéndose. Y así también nosotros, hermanos. Amén, que Dios nos ayude, estamos orando por algo, estamos esperando en el Señor. Pero mientras se va haciendo algo, se va haciendo la obra del Señor. Amén, gloria a Dios. Así estaba Pablo, ¿no es cierto? Gloria a Dios, él no estaba esperando de brazos cruzados, él seguía haciendo la obra, viajando para allá, viajando para acá, pero estaba esa oración, amén, que Dios le permitiera ir, amén, a Roma. Dice el 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él sabía que si él llegaba a Roma le iba a ser de bendición, pero no solo, ¿no es cierto?, porque después lo aclara, ¿no? No era que pensaba, bueno, yo soy el apóstol Pablo, yo voy a ir ahí, van a ser bendecidos. No, decía mutuamente, porque es así, hermano. El que da también recibe. Y tiene que tener, ¿no es cierto?, la humildad, amén, de reconocer que recibe. Por eso le dice, esto es, dice el 12, esto es para ser mutuamente confortados. ¿Qué es mutuamente? De las dos partes, ¿no es cierto? La iglesia recibir y Pablo recibir también. Y así también nosotros. Y los hermanos, ¿no es cierto?, siempre que van para un lado, vamos a dar, pero también recibimos. Y está en la humildad de uno de reconocer, amén, que uno recibe, y a veces recibimos más de lo que damos. Aleluya. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque tenía la misma fe que los que de la iglesia en Roma. Pero no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Cuál era el estorbo de Pablo? Seguramente que el enemigo muchas veces habrá metido la cola y pidiendo, pero por lo que vimos acá, en Romanos 15, era predicar la palabra y alcanzar los lugares donde no se conocía el Evangelio. Entonces eso lo detenía de irse más lejos. Pero miren cómo dice acá en Romanos 15, 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Se ve que lo detenía a Pablo era la obra que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Que él tenía campo todavía, que había lugares donde nadie había ido a predicar la palabra. Entonces decía, ¿cómo voy a ir tan lejos cuando todavía hay lugar acá? Como todavía hay gente acá que no conoce la palabra, como hay gente que nunca escuchó hablar. Amén. Aleluya. Y bueno, no salió como Pablo pensaba, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros tampoco nos salen como... Porque Pablo decía, bueno, yo voy a ir hasta allá y después ustedes me van a encaminar. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos que era encaminar? Ayudarle económicamente. Para que yo me vaya a España, decía él. Amén, pero que llegó porque llegó, ¿no es cierto? Amén, náufrago, sin nada, preso. Amén, y estuvo 2 años preso y lo soltaron. Ahora, según los historiadores, parece que Pablo en ese tiempo que estuvo libre, después de estar 2 años en Roma, preso en la casa alquilada con un soldado que lo custodiaba, salió libre por orden del emperador y ahí dicen los historiadores que él alcanzó a ir a España, que era el anhelo de llegar a España. Y después anduvo por ahí y nuevamente fue preso, donde después lo mataron, ¿no es cierto? Lo decapitaron. Aleluya, que era una de las formas, amén, de pena de muerte. Maravilloso Dios. Aleluya. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y dice acá el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Esa palabra soy deudor es una palabra, hermano, que dice estoy en falta. Hasta que no le hable a esas personas, yo estoy en falta. Y cuando dice a griegos y a no griegos, quiere decir,
sabios y no sabios. Bueno, sabios y no sabios dice después, pero griegos y no griegos, que hablan, ¿no es cierto?, no solo de la nacionalidad, sino de todas las nacionalidades. Nuestro griego, romano, de todas las nacionalidades, no importa la cultura que tenga, no importa el estrato social que tenga, sabios o no sabios, a todos él se sentía, él veía una persona, amén, y él se sentía que estaba en falta hasta que no le hablara. Y que digo, que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, también, ¿no? Tener ese sentir. Amén, que somos deudores, porque al Señor perdonarnos a nosotros, amén, sentir que eso que hizo Dios en nosotros lo puede hacer con otros también, y lo quiere hacer. Dice, así que en cuanto a mí, dice él, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él dice, en cuanto a mí, es como cuando Josué dijo, bueno, ustedes sirvan a los dioses que quieran servir, o sea, los dioses que están al otro lado del río, o los dioses de acá de Canaán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y acá él está diciendo, en cuanto a mí, ustedes hagan lo que quieran, pero en cuanto a mí, pronto estoy. A anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ese pronto estoy, ¿qué quiere decir? ¿Qué habrá querido decir con ese pronto estoy? Dispuesto, pero sin perder tiempo, porque a veces yo estoy dispuesto, o estoy dispuesta, pero no se preparó. ¿No es cierto? Me acuerdo que Alessandría siempre contaba un testimonio de alguien que estuvo en una iglesia y dijo, pastor, tengo un llamado para la China. Bueno, voy a hablar por ti, le dijo el pastor, para que esta joven fuera de misionera. Él vuelve a la iglesia a los 4 años y dice, ¿y aprendiste el idioma? No. Entonces eso no es estar dispuesto. ¿Amén? Porque algo hay que hacer. Yo me acuerdo cuando hace años, no sé si alguno se acuerda del pastor Miguel Sicó. Él fue de niño a la iglesia, ¿no? Empezó a ir de niño. Y él no tenía una experiencia de un llamado de Dios. Algo sentiría. Y él aprendió ruso. Y nadie aprendía ruso, pero no sé dónde enseñaba y aprendió ruso. Y después fue de misionero a un país cerca de Rusia, Lituania o algo así que se llama. Creo que está allá, por allá todavía. Pero digo, porque aquel que tiene un llamado, que siente, se prepara con tiempo. Eso está pronto, ¿no? Dios me llamó, pero, yo qué sé. ¿Para qué le puede llamar el Señor que usted tiene que prepararse? O para otro lugar. Uno tiene que saber las costumbres que hay en ese otro lugar. Más o menos ver, ¿no es cierto? Porque hay costumbres distintas, idiomas distintos, ¿no? Y Pablo decía pronto, dije, donde Dios lo mandara, él estaba pronto para irse, pronto estoy. Y en muchas áreas de su vida, ¿no es cierto? Él demostró que él estaba pronto estoy, estaba pronto para predicar, sea donde sea, y servir al Señor. Estaba pronto para sufrir, amén, gloria al Señor. ¿Qué dice en Hechos 21:15? 21:13. Hechos 21:13, ¿qué dice? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahí estaba pronto también a sufrir. Es decir, que estaba, no es que uno, y así los hijos de Dios, no es que estamos exponiéndonos, pero si viene un sufrimiento, si viene enfrentarlo, ¿no es cierto?, con el amor del Señor y con el poder del Señor y con la gracia de Dios, ¿no? Estaba dispuesto para hacer trabajos desagradables también. Ahí puede leer 2 Corintios 10:6. 2 Corintios 10:6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. ¿Era agradable esa tarea? No es agradable disciplinar, corregir, no es agradable, pero él estaba pronto, amén, dispuesto para corregir para bien. Es un trabajo, ¿no es cierto?, que no todos les gusta, ¿no es cierto? Creo que a nadie le gusta, pero es necesario.
Y Pablo sabía que eso era necesario para la sanidad de la iglesia, de los creyentes. Amén, gloria al Señor. Estaba pronto para morir. Amén, que dice 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado en el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Él sabía, hermanos, que había caminado años con el Señor, su cuerpo lo sentía, se daba cuenta, amén, y estaba dispuesto. Cuando llegara la hora del Señor para llevarlo, ahí estaba dispuesto. Pronto estoy. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude también a nosotros a aceptar los tiempos de Dios. Gloria al Señor. Y después, qué precioso, hermanos, amén, cómo presenta al Evangelio ahí en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque, hermano, es una tendencia, y Pablo también podía pensar, cuando escribió esto todavía no había ido a Roma, pero imagínense lo que habrá sido llegar a Roma. Ver esa ciudad tan grande, con edificios, con cosas tremendas que había. Roma era... Ir a Roma en aquel tiempo, no sé, sería ir a Estados Unidos o a Europa, no sé, una cosa tremenda de ver el lujo, de ver el adelanto, de ver toda la urbanización que había, ¿no es cierto? Los romanos se caracterizaron, ¿no es cierto?, por hacer las mejores carreteras, para tener el mejor sistema político, lo tenían los romanos, cómo administraban las cosas, ¿no es cierto?, aunque después se fueron a la bancarrota por los vicios de sus emperadores, pero en sí el sistema hasta ahora, hermano, muchas leyes de la constitución, ¿no es cierto?, del país, tienen su origen en Roma, leyes de viales, de caminera, de carreteras, por ejemplo, esas cebras que están y que dan prioridad a los peatones. ¿De dónde viene eso? De los romanos. Y cantidad de cosas, calzadas, toda cantidad de cosas, ¿no es cierto?, viene que ellos inventaron. Entonces, era una ciudad, ¿no es cierto?, opulenta, una ciudad moderna para aquel tiempo, una ciudad grandiosa. Llegar allí, qué sensación nos viene a nosotros cuando nos enfrentamos a un lujo, a algo que nos supera, como avergonzarnos, ¿no? Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Los romanos se jactaban del poder. Su poder estaba en la política, en las guerras. Ellos ganaban. Ellos se jactaban del poder que había en sus ejércitos. Pero el poder de Pablo era más grande. El poder que tenemos nosotros es más grande. Porque no me avergüenzo, y que Dios nos ayude, hermano. Amén. Porque cuántas veces el enemigo, usando a personas prepotentes, ¿no es cierto?, quieren avergonzarnos. Y nosotros realmente tenemos el poder de Dios en nuestra vida, que puede transformar su vida. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el requisito, ¿no es cierto? Tienen que creer. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Amén. No hace diferencia a Dios. Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Por fe creemos, amén, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No es por las obras, no es por lo bueno que seamos, no es por lo que aportemos, es por la fe, amén, que el justo por la fe vivirá. Amén, gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, porque qué tremendo, ¿no es cierto?, este libro de Romanos. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos ayude, me ayude, amén, porque es profundo. El Señor nos va a ir ministrando y hablando en lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Porque cuántas veces puede haber apariencia o cosas de esto, y el Señor a través de su palabra nos va a ir desnudando, ¿no es cierto?, para mostrar realmente lo que somos y cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Amén. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de esto? ¿O aportar? Aleluya. A mí me había quedado allí cuando usted comenzó leyendo al principio, cuando decía por amor, ¿no? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre.
Y digo que creo que en este tiempo que estamos viviendo y las cosas que se están viendo, cuando no es por amor mismamente al Señor, ¿no? Digo, uno se da cuenta, ¿no? Se sabe, se nota la diferencia. Amén. Porque no sé qué pasaje es que el otro día lo compartimos, creo, allá por afuera. Cuando dice, unos predican a Cristo por contienda, otros por no sé qué, dice, pero nosotros por amor, ¿no? Por amor. Por ahí hay, dice. Amén. Bueno, él se gozaba igual porque dice, bueno, de todas maneras el Señor, la palabra va llegando, pero no todos tenían el mismo amor, lo hacían por otros intereses, ¿no? Para añadir aflicción a las aflicciones. Amén. Él se gozaba porque de todas maneras Cristo era predicado, pero que Dios nos ayude, hermano, porque hay una manera, amén, a la que Dios recibe, a la que Dios acepta, a la que Dios respalda, y es por amor, amén, no es por contienda. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, vamos a... ¿Cuántos hoy todavía hay que predican para toda la aflicción al Hijo de Dios, al que predica toda la palabra? Aleluya. Afuera, los que van, ¿no? De otras iglesias, criticando, ¿no? Predican a Cristo, pero le quitan y critican, ¿no es cierto?, a los que verdaderamente predican toda la palabra de Dios, ¿no? Y eso es por contienda. ¿Y cuánto andan por contienda, ¿no es cierto? No es por amor ni a las almas ni al Señor, ¿no? Pero que Dios nos ayude, no por eso contaminarnos o dejar, sino seguir adelante. Amén. Aleluya. Bueno, en Romanos 1 el título dice, la raza humana culpable delante de Dios. Punto A, la importancia e impacto de la carta de Pablo a los romanos. Introducción. Versículo 1. Pablo se introduce a los cristianos romanos. Versículo 2 al 6. Pablo introduce su evangelio a los romanos. Versículo 7 al 16. El deseo de Pablo de visitar a Roma. Versículo 16 y 17. Pablo introduce el tema de su carta. La justicia de Dios como es revelada en el evangelio de Cristo Jesús. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo demuestra Pablo que Jesús era hombre y era Dios? Pregunta 2. ¿Cuál era la oración de Pablo? Y pregunta 3. ¿Qué quiso decir con pronto estoy? Aleluya. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Maravilloso Dios. Tú eres bueno, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Que el Señor siga salvando vidas. Amén. Amén, gloria al Señor, que sientan lo mismo que el apóstol Pablo. Aleluya. Ustedes tienen un pastor que también les ama. Amén. Y muchas veces cometí errores por defenderlo, lo que es de Dios, lo que Dios me había dado, lo que Dios nos había dado. Alabado Dios. Que Dios nos ayude, amén. Porque realmente el que ama a Dios y ama a sus hermanos, porque lo más precioso que tenemos aquí en la tierra. Amén. Lo más precioso, porque de nuestra familia, cuántos no aceptan a Cristo, cuántos no quieren, y bueno, y ustedes, los que aman al Señor, y cómo se demuestra que se ama por los hechos, como predicamos hace poquito. En los hechos es que se demuestra cómo se ama a Dios. Aleluya. Se pone de pie. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Y yo creo que nadie puede decir que que su pastor no les ama. Nadie puede decir, porque yo los he hecho, lo he demostrado con los hechos. ¿Sí? Desde que comenzó la obra hasta ahora. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu divino amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza tan hermosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir poniendo por obra tu palabra. Señor, cuánto necesitamos que tú nos sigas enseñando esas profundidades, Señor, que hay en tu palabra.
Dios mío, para que la iglesia se siga afirmando, se siga fortaleciendo en Jesucristo. Aleluya, como se leyó al principio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que te firme contra las acechanzas del diablo. Señor, de esta manera, Señor, vamos a tomar la espada del Espíritu, Señor, para defendernos, Señor, del engaño, del error, Señor, de tantas cosas que el enemigo en este tiempo final se levanta, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos ayude, aleluya, para predicar este evangelio, para poder decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. Cuánto lo hemos predicado, Señor, cuánto lo hemos vivido, sabemos que es así, aleluya. Ayuda, fortalece tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, y sigue ayudando a tu sierva, Padre, fortaleciéndola, Padre, para seguir enseñando esta divina palabra, Señor. Gracias, ministra también a través de los audios, Señor, a través de internet, donde llegue tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Haga el efecto, Señor, para lo cual tú has de enviar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.